Hola a todos, vamos a continuar con nuestra clase. Ahora iniciaremos revisando el tema de implementación de polimorfismo. Y bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver clases abstractas, vamos a ver enlace, que es el enlace estático y dinámico, funciones virtuales y virtuales puras. Y por último vamos a ver polimorfismo, cómo funciona y cómo lo estamos implementando. Bueno, vamos a recordar. Una clase abstracta es aquella que no es diseñada para ser implementada, ¿sí? Por eso es abstracta, porque va a tener comportamientos o habilidades comunes para las subclases con una promesa de lo que podrán hacer sus clases, sus subclases o sus clases hijas, pero no sabemos cómo, ¿no? Y bueno, poníamos ejemplos cuando veíamos modelado, poníamos ejemplos como la clase transporte, que tiene, pero aquí no cambié, es la clase transporte, no cambié su constructor, perdón, que tiene dos métodos, avanzar y frenar. Todos los transportes avanzan y frenan, ¿no? Esa es la promesa, que todos avanzan y frenan. ¿Cómo? Pues va a depender de sus clases hijas. Cómo avanza el caballo y cómo frena, que no es lo mismo que cómo avanza el cohete y cómo frena, o cómo avanza el carro y cómo frena, ¿sí? Entonces, en este nivel de abstracción, en esta clase abstracta, tenemos estos métodos, que es lo que todos los transportes hacen, pero no tenemos preciso la forma en que se implementarían, y eso se delega a sus subclases o clases hijas, ¿sí? Para eso, entonces tenemos que hacer sobreescritura de métodos, que ya vimos, override o invalidación de métodos o redefinición de métodos, son palabras que se utilizan para que en las clases hijas se sobrescriban los métodos de las clases padre. Y bueno, vamos a ver algo muy importante para que esto funcione, para que se pueda sobreescribir y funcionen adecuadamente, y es el enlace estático y dinámico, ¿sí? Estos enlaces se refiere al momento en el que se identifica el fragmento de código a ejecutar. Puede estar asociado a un mensaje, o sea, en la invocación de una llamada o a un objeto concreto que se asigna a un apuntador, a una variable, ¿no? Entonces, dependiendo del tiempo en el que se asigne, puede ser un objeto u otro, o puede ser la llamada a un método, y se tiene que decidir, ¿no? Entonces, hay dos enlaces. En el estático, se realiza este enlace en tiempo de compilación, en el que sabemos exactamente, tenemos un objeto y tenemos la llamada un método, sabemos a qué método en particular, qué fragmento de código se debe ejecutar. Pero en enlace dinámico, ¿sí? Es en tiempo de ejecución. Quiere decir que en lo que al compilador refiere es correcta una llamada, pero no sabe en ese momento, no puede resolver a cuál llamada, cuál fragmento de código en realidad va a utilizar. Esto lo vamos a ver con detalle, pero bueno, recordemos, hay dos enlaces, estático y dinámico. Bueno, el enlace estático, tenemos aquí la declaración de objetos, tenemos instanciados, de hecho, dos objetos, un objeto llamado mamífero, un objeto llamado, M, y un objeto P de tipo perro, ¿sí? Y cuando nosotros invocamos a P de hablar, no hay duda, ¿sí? Estamos pidiéndole a un perro que hable. Sí, esto es totalmente en tiempo de compilación se resuelve. Pero cuando nosotros hacemos una copia, ¿sí? Porque acuérdense que esto es copiamos, a M le asignamos P, ¿sí? Y M es de tipo mamífero, pero se le puede asignar P porque el perro es un mamífero por la relación de herencia. Y después le pedimos a M que hable, ¿sí? El enlace, dado que los mamíferos hablan, es un enlace, aquí en este momento es estático, a, a, a cómo hablaría o esperaríamos que como hable un perro. Pero miren lo que pasa, que en este momento, cuando sale el perro y ladra y hace hablar, hace guau guau, pero sin embargo, cuando se lo pasamos a M, ¿sí? M
y pedirle a M, que es mamífero, que hable, no hace guau guau, a pesar de que le estamos asignando un objeto pero, sino dice sonido de hablar, porque en el tipo de compilación M es un mamífero y el mamífero habla, pero habla de esta manera, ¿sí? Eso es un enlace estático. Ahora, ¿cómo es un enlace dinámico? En el enlace dinámico, el tipo de objeto al que hace referencia una variable no está predefinido, ¿sí? Por lo que el sistema gestionará la variable en función de la naturaleza real del objeto que hace referencia durante la ejecución. A lo que nos referimos es que yo aquí declaro un apuntador a una clase A, pero en este momento no le he dicho, ¿sí?, con que no está instanciado un objeto, solamente declaramos un apuntador a una variable, ¿sí? Un apuntador a una clase de tipo A, ¿sí? Una clase A. ¿A quién va a estar referenciando? ¿A quién va a estar apuntando? No lo sabemos. Y después le hacemos que a R, ¿sí? R, este apuntador, invoque a la función F. Dado que A tiene una función F, lo puede hacer. En tiempo de compilación esto lo revisaría y diría, ¿R tiene una F? Sí. Ok, correcto. Pero en tiempo de ejecución, imagínense, ¿sí?, que bueno, más bien a R, es igual a new B, a un objeto de tipo B. O puede ser un new C, o incluso puede ser un new A. Entonces, aquí está apuntando a tres objetos. Cuando hacemos R de F, ¿sí?, ¿a cuál llamará? ¿Al de A, al de B o de C? No lo sabemos porque eso va a ser en tiempo de ejecución, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver, eso va a ser un enlace dinámico. C++ solo permite enlaces dinámicos con variables cuando estos son apuntadores o referencias, ¿sí? Y solo dentro de una jerarquía de herencia. ¿Sí? Vamos a poder ver este enlace dinámico con apuntadores de referencia y cuando estamos en una relación. Porque aquí diríamos, bueno, ¿a quién llamamos? ¿Y por qué solamente así? Porque no tendría sentido, si no hay herencia, el que a R le pudiéramos asignar algún otro objeto. Aquí se puede porque tanto B como C son A, por la relación de herencia, son de tipo A. Entonces lo podemos asignar. Entonces aquí lo veríamos nuevamente. Ahora tengo una apuntadora mamífero, tengo un perro, una apuntadora P que estamos instanciando con un perro, le pedimos al perro que hable, ¿sí? Y luego vamos a copiar el apuntador de P, ¿sí?, a M. Estamos haciendo copia de apuntadores. Y luego le decimos a M que hable. M podría, en el anterior, si recordamos, llamó a su propio función, pero aquí M está apuntando a un perro. Entonces, el método hablar que esperamos llame, que se resuelve dinámicamente, es al de perro, ¿sí? Y así veríamos. Sale el perro, guau guau, el perro vuelve a ladrar, que es este código, el perro, aquí no lo puse, bueno, el perro vuelve a ladrar, y sonido de hablar. ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¿Por qué no hizo guau guau si ya le estamos asignando a un apuntador? ¿Qué faltó? Bueno, cuando se invoca un método de un objeto de la clase derivada mediante un apuntador a un objeto de la clase base, se trata el objeto como si fuera de la clase base. Esto es lo que nos acaba de pasar, ¿sí? Estamos invocando un método de la clase base, ¿sí? Y aunque tenemos el de la clase derivada, con un apuntador a clase derivada, pero el objeto se invoca como si fuera de la clase base. Ese comportamiento puede ser el deseado en ciertos casos, pero cuando se trata de implementar enlace dinámico como lo que queremos hacer y que ya tenemos el método sobrescrito, pues no nos está funcionando. Eso es porque debemos definir los métodos como funciones virtuales, ¿sí? En C++, para que esto sea posible, el método debe ser declarado en la clase base como método virtual y esto va a indicar que se tiene un enlace dinámico. Y la clase derivada debe proporcionar su propia implementación del método. El método debe estar sobrescrito.
La forma en que hacemos las funciones virtuales, las declaramos, es poniendo la palabra virtual antes el encabezado de la función, del prototipo de la función. Por ejemplo, virtual void hablar. Esto es en la clase base para definir o para indicar que estamos teniendo un enlace dinámico. Aquí lo veríamos, tenemos ahora en la clase mamífero agregamos que es virtual, aunque tenemos simplemente decimos es virtual el método hablar. Y entonces cuando en el main hacemos lo mismo, se copia el apuntador, tenemos una instancia de perro que copiamos a M, que es un apuntador a mamífero, ¿sí? Y le pedimos que hable. Entonces aquí le ponemos el perro puede hablar, ¿sí? Le pedimos que hable. Y noten ahora el resultado. El perro vuelve a hablar y hace guau, guau. Ahora sí lo hace. Bueno, voy a ver el ejemplo para ver en el código y así les sea más fácil, espero yo. Bueno, miren, aquí estamos viendo, tenemos nuestro constructor mamífero y se los voy a mostrar aquí para que no digan que nada. Y le voy a quitar el método, le quité lo virtual al método hablar y aquí le estoy pidiendo, estoy haciéndolo directo, a un apuntador AP le estoy instanciando con un perro, ¿sí? Lo estoy instanciando con un objeto perro y le pido que hable y le pido que se mueva. Bueno, aquí había puesto dos funciones, las dos eran, una era virtual, la de hablar era virtual y la de mover no virtual. Lo voy a dejar así como lo tenía, virtual, virtual y la de mover no es virtual, ¿sí? Entonces cuando lo corremos, vemos que guau guau, al hablar de un mamífero, ¿sí? La función invocó dinámicamente, con un enlace dinámico, al método sobrescrito del objeto al que apunta, mientras que en la otra, que tenemos aquí también es un perro y le pedimos moverse, no invocó al método mover de perro, sino invocó al método mover de mamífero, porque esta función no le dijimos que es virtual y que tiene un enlace dinámico. Entonces invoca a su método que le corresponde. Nosotros le ponemos ahora aquí virtual, ¿sí? Virtual al mover y lo volvemos a correr. Y ahora sí, vemos que invoca al método perro al método de la clase perro e invoca al método de brincando también, ahora ya brinca como perro y ladra como perro. ¿Sí? Entonces, si yo quiero que tenga un enlace, ahora, bueno, aquí vamos a platicar un poquito más. Aquí estamos teniendo un apuntador, entonces el enlace dinámico es porque tengo un apuntador a mamífero, a una clase base, y lo estoy instanciando con una clase derivada. En este momento que yo tengo aquí a P, si por ejemplo lo pongo así, y le digo que hable y que se mueva, ¿sí? No tengo instancia, esto es un apuntador, recuerden, un apuntador es una dirección y no está apuntando a nada hasta que instancio. Entonces, si yo le pido que hable y que se mueva, cuando no tengo, ¿sí? ¿A quién? Aquí ya se me quedó, ya se colgó. ¿Por qué? Porque le estoy pidiendo a nada, a null o a lo que sea, que hable y que se mueva. Eso es un error, recuérdenlo. Entonces yo tengo que instanciar. Ahora, como estoy en una jerarquía de herencia, si estoy con una relación de herencia, a mamífero, dado, bueno, aquí el único que tengo, tengo que es perro, que hereda de mamífero, pero podría tener otro animal mamífero, por ejemplo, voy a poner rápido, class, ¿qué otro mamífero? Ballena. ¿Están de acuerdo que la ballena es un mamífero? Public, mamífero. Y esta ballena, voy a ponerle aquí con un atributo que se llame, que sea float, tamaño. ¿Sí? No lo voy a completar, solamente voy a poner su constructor, ya, la ballena, ¿sí? Este constructor que lo que va a hacer
es invocar el constructor de mamífero por default y ya, eso es todo lo que va a hacer. Bueno, aquí le voy a poner que además, ahí, coma, tamaño igual a 10 metros, por ejemplo, ¿no? Aquí me falla ya, ok. Entonces ya tenemos aquí el constructor y bueno, nada más le voy a copiarle aquí el método hablar y mover. Y bueno, aquí el hablar hace como hará una ballena, pues algo así como ¿no? No sé cómo hable, pero ahí copié 2 veces hablar. Y el otro es mover y se mueve nadando, ¿sí? Entonces, bueno, ya lo tenemos aquí y eso es porque quiero que aquí tenemos mamífero y bueno, puedo instanciarlo dinámicamente, ¿sí? Aquí le voy a poner new perro y va a poder hablar y mover y también después le voy a poner p igual a new ballena y nuevamente noten que a p le estoy poniendo hablar, ¿sí? Recuerden, para que yo pueda tener este comportamiento, tengo que tener los métodos definidos, el comportamiento en mi clase base, como esa promesa de que todos los mamíferos pueden hablar y mover. Y ahora, cómo lo hace el perro y cómo lo hace la ballena. Y para eso tengo que sobreescribir. Aquí tenía una función no virtual y aquí. Entonces ahora vamos a ver que el apuntador es el mismo. Una vez apunta perro y otra vez apunta ballena. Y dinámicamente va a seleccionar los métodos, la invocación de método. ¿A qué método debe hablar, no? ¿A qué método debe invocar? Ay, aquí punto y coma. ¿Qué me faltó? Tipos mamífero. Mamífero. B igual a new perro. Creo que no tenemos el tipo perro sin de parámetros. Perro. A ver si tenemos. Ballena, perro. A ver. Perdón, no le quité la P. La P ya está declarada y aquí también ya. Estoy poniéndolo otra vez como apuntadores, como si estuviera yo hacia su posición, ¿no? Ok, entonces aquí vemos cómo hace cuando P apunta a un perro, hace una ligadura dinámica a los métodos adecuados, al hablar del perro, al mover del perro, y cuando le asignamos una ballena, hace al hablar de la ballena y al mover de la ballena. Y eso es porque estamos usando funciones virtuales. Si nosotros le quitamos aquí, otra vez para recordar virtual, en la clase base, se lo quito y lo vuelvo a correr, vamos a ver que no se hace la ligadura dinámica, aunque está pues sobrescrito, aunque está puesto, al llamar, ¿sí? Aquí no es una ligadura, no lo resuelve correctamente, ¿sí? Entonces, para poder hacer ligadura, para que definamos que se deben invocar estos métodos dinámicamente, tengo que poner virtual al inicio de cada método, ¿ok? Bueno, regresamos a nuestra presentación. Entonces aquí ya vimos cómo lo importante de virtual. Bueno, muchas funciones virtuales, bueno, ya lo decíamos, trabajan solo con direcciones, apuntadores o referencias.
Aquí les voy a mostrar otro ejemplo. Esta es una clase base, esta es la clase derivada. En el caso de la clase base tenemos una función virtual que se llama f y además tenemos una función g que se hereda a la clase derivada. En la clase derivada tenemos la función f que está sobreescribiendo a la clase base. Tenemos otra función que se llama show y otra función que se llama g que sobreescribe a la clase base también, ¿sí? Ahora, en el main tenemos la clase derivada, tenemos una instancia de una clase derivada que se llama D, tenemos un apuntador a clase base B1 que que le asignamos una referencia a esta clase, a este objeto de tipo D. Recuerden que las referencias también son direcciones, entonces le podemos pasar la dirección de este objeto a este apuntador. Entonces este objeto ya también está apuntado por B1. Tenemos a D, ¿sí? Que es nuestra derivada, lo asignamos a B2 como una referencia. Entonces lo que le estoy pasando aquí es otra forma. Le estoy pasando su dirección. Aquí le pasaba la dirección a un apuntador. Aquí le estoy pasando la dirección. En la base es una referencia. Entonces no es una copia del objeto, sino una referencia de. Y por último declaramos una instancia de la base. Ok, aquí al ejecutar B1 de F, hay un enlace dinámico porque F es virtual y veríamos que invoca a F de su clase derivada, ¿sí? Tendríamos que ver ahí un 2 porque este es sobrescrito. Luego aquí invocamos a B2 de F y B2 también es una referencia a F de D. Por lo tanto, también deberíamos ver la invocación dinámica a su clase derivada. Aquí, en cambio, a B3 le pedimos que invoque F, que le mandamos un mensaje a F. Este es un enlace estático, porque aquí B3, que es de clase base, simplemente en tiempo de compilación, en enlace estático, va a invocar a su función. No hay de otra. Aquí no hay nada dinámico, es estático. Sin embargo, aquí a B1, ¿sí? Le pedimos que invoque a su método G, ¿sí? Aquí esperaríamos que hiciera dinámicamente, que llamara a su método sobrescrito y escribiera derivada. Pero dado que G no es virtual, entonces vamos a ver que va a llamar al de la clase, al que le corresponde a su tipo, o sea, al de la clase base. Por último, si nosotros aquí lo comenté, pero si quisiéramos hacer B1 show, dado que B1, ¿sí? Noten aquí, esto es muy importante, ahorita me cambio el código también, ¿por qué no podemos hacer B1 show? Porque B1, para lo que respecta al compilador, B1 es de tipo base. Y las bases, las clases, los objetos de tipo base, no tienen el método show, no hacen show. Por lo tanto, desde tiempo de compilación es marcado como inválido, ¿sí? Y D.show, que es de la clase derivada, sí tiene su método y también es un enlace estático, simplemente llama a su método. Lo que veríamos sería esto, 2, 2, 1, ¿sí? Porque B3 llama a su clase base, dijimos que están los estáticos, aquí llama a su método base porque no es virtual, y aquí sí D es solo derivada. Déjenme, aquí lo tengo. Ahí no lo abrí. Uy, ay, ay. Creo que no lo tengo. Bueno, luego se los voy a poner de ejemplo para que lo vean. Este de BI3 no lo encuentro ahorita, pero bueno, esto es lo que hace en las funciones. Bueno, como ya hemos visto, en la mayoría de los casos, los métodos definidos en las clases padres son sobrescritos en sus clases hijas. En la mayoría de los casos le vamos a dar la implementación o el significado de un método en sus clases hijas, por lo que es muy conveniente esta parte de sobrescritura. Sin embargo, en algunos casos vamos a decir, bueno, si no voy a utilizar
el código de mis clases base, pues entonces es mejor que no tengan cuerpo, ¿no? O sea, es mejor no implementarlos, sino que dejar la implementación completamente a mi clase derivada. Para hacer eso, entonces tengo que decir que mi método o mi función en mi clase base es virtual pura, ¿sí? Esta circunstancia de que no voy a ponerle código a mi clase, a mi método de mi clase base, la tenemos que advertir al compilador. Es una forma de decirle que la falta de definición del cuerpo no es olvido de nuestra parte. Y entonces aquí definimos una función virtual así, ya lo vimos, la palabra virtual y el código, ¿sí? Encabezado, pero para poner una función virtual pura lo vamos a igualar a 0, ¿sí? Esto es lo que se hace para tener una función virtual pura. Cuando nosotros tenemos una función virtual pura, entonces vamos a tener, ahora sí, clases abstractas. Entonces la existencia de una función virtual pura basta para que la clase que estamos definiendo sea automáticamente declarada como abstracta. Entonces, cuando nosotros vemos en nuestro modelo que se está definiendo una clase abstracta, lo que nos están diciendo es que nuestros métodos de las funciones abstractas, los métodos abstractos de nuestras funciones deben ser virtuales puros. Entonces, para definir métodos abstractos, tenemos que ponerlos en C++ como métodos virtuales puros. El hecho de que una clase sea abstracta implica que no puede ser instanciada, solo se instancian clases concretas. Quiere decir que si nosotros quisiéramos instanciar mamífero y la pongo como abstracta, ya no lo podría hacer. Si no puedo crear objetos mamíferos. Y tiene sentido, ¿no? ¿Cómo es un mamífero? Un mamífero es un perro, un gato, un cerdo, algo. Pero mamífero tal cual, instanciar un objeto mamífero no tiene sentido. Entonces es una buena candidata a ser abstracta y por lo tanto tener sus métodos virtuales puros. Aun cuando sea una clase abstracta, esto es muy importante, se debe incluir la implementación de sus constructores para construir la parte de esta clase. Recordemos que normalmente en las clases derivadas llamamos a los constructores de las clases base. Entonces tenemos que tener, aunque no se va a poder instanciar, sí se utilizan para inicializar los atributos de las clases y porque se hacen los llamados, como la otra vez veíamos, que cuando hago un llamado de mi clase base, se hace un llamado de mi clase derivada, se hace un llamado de mi clase base, y así de las hijas a las padres, a los abuelos, y así va. Se recomienda, aunque muchas veces no lo hacemos, pero se recomienda que en las clases abstractas los constructores sean protegidos, para no necesitamos sean públicos ya, porque el usuario no va a poder invocar a estos constructores, pero sí se heredan o se tiene acceso en sus clases hijas. Bueno, entonces, regresando a nuestro ejemplo, supongamos que tenemos a la clase perro. Bueno, antes de esto me voy a regresar para poner funciones virtuales puras. Creo que aquí ya voy a otro tema que es el de upcasting. Entonces, mejor me regreso acá y les voy a mostrar aquí el ejemplo. Si yo quisiera en mis funciones virtuales, ¿no? Si yo aquí, dado que tengo virtuales normales, le digo new mamífero, pero puedo crearlo. Y luego le puedo decir a mamífero P hablar, ¿no? Y entonces, si lo corro, miren, sonido de hablar, ay, no puse virtual ay, los puse acá, perdón, me equivoqué, a la hora de corregir, antes de regresarme, es en la clase base, ¿sí? No en las clases derivadas. Aquí es donde tengo que poner, ahorita estoy solamente virtual, quiero mostrarles cómo sí puedo instanciar mi clase derivada, mi clase base, la clase padre, aunque son virtuales, miren, sonido de hablar, guau, 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 porque este sonido de hablar es el de mi mamífero, ¿sí? El mamífero, por eso dice sonido de hablar. Sin embargo, ya en perro,
y en ballena ya lo hacen de manera diferente, ¿sí? Ahora, si yo convierto estas a virtuales puras, que en este caso, ¿para qué quiero sonido de hablar si siempre voy a sobreescribir? Entonces, lo que tengo que hacer es quitarles, pensando que estoy haciendo, también estoy implementando offline, aquí le pongo 0, le quito el código completamente, o le pongo, de todas maneras, si lo tuviera offline tendría punto y coma y lo tendría yo definido, pero aquí le quito 0, punto y coma, y ya, con eso estoy diciendo que son virtuales puras, que estos son métodos abstractos. Al poner métodos abstractos, automáticamente hago abstracta a mi clase mamífero, no tengo que ponerle nada. Desde el momento en que compilo, me va a mandar un error, porque ya no puedo instanciar. Miren, aquí dice, no puedo, ¿sí? A lo que dice ubicar memoria para un mamífero de tipo abstracto, porque las siguientes funciones virtuales son puras dentro de mamífero. Y me dice hablar y mover. Entonces nos está explicando que no puede instanciar. Sí, acuérdense que cuando llamamos el constructor también localiza memoria, ¿no? Para el objeto. No puedo instanciar, me está diciendo, porque tengo dos funciones virtuales puras, ¿no? Son dos funciones abstractas. Entonces, esto ya no lo puedo hacer. Pero que no puedo hacer esto, ¿sí? Ya no puedo hacer esto. No quiere decir que no pueda crear apuntadores. Este es un apuntador a clase mamífero, a mi clase base o apuntador a clase base. No quiere decir que no lo pueda hacer. Puedo crear variables, a fin de cuentas es una variable, es una dirección de tipo mamífero, si es una apuntadora mamífero. Y entonces va a funcionar muy bien, nuevamente, nuestro enlace o ligadura dinámica, porque aquí voy a instanciar, este mamífero está apuntando a un perro, y lo puede hacer porque están relacionados por herencia, les recuerdo, porque las relaciones es un perro, es un mamífero, por eso puedo hacer esta asignación. Entonces ahora al correrlo, ya no me dice nada y funciona muy bien. Guau, guau, brincando, nadando. Entonces acabamos de convertir aquí a nuestra función mamífero. Esta función es una clase abstracta porque tiene sus métodos virtuales puros. ¿Sí? Ok, hasta aquí vamos definiendo nuestras funciones y viendo cómo cómo funciona el enlace dinámico y cómo funciona también esta parte de invocación dinámica y que ya tiene que ver mucho con polimorfismo, como verán, pero bueno, vamos viendo todo lo que necesitamos. Bueno, regresando a nuestro ejemplo, supongamos que a la clase perro le agregamos el método mover cola, ¿sí? De hecho, lo tenemos en nuestro ejemplo. Y mover cola. Y vamos a instanciar nuevamente vamos a declarar una apuntadora mamífero que instanciamos con un perro y ahora le pedimos mover cola. ¿Compilará? ¿Compilará? Vamos a hacerlo ya que estamos aquí. Aquí tenemos, a ver, déjeme ver si en perro tiene mover cola. No, aquí en nuestro perro, así es, aquí tiene mover cola, ¿sí? Ahí en su casa, ¿qué están pensando? Y ahora yo le digo, perro, ahí. Miren, quiero que noten desde aquí. Desde aquí, en el método, no aparece mover cola. ¿Por qué? Porque aunque un perro, y aquí lo voy a forzar, mover cola, ¿no? Lo voy a compilar. ¿Qué me dice? La clase mamífero no tiene un miembro llamado mover cola, porque en lo que concierne a el compilador, los mamíferos no mueven la cola. Si bien está el perro mamífero apuntando a un perro, ¿sí? El método mover cola no está definido en mamífero, por lo tanto, no puede ser virtual, no puede usar ligadura y además desde el momento estático dice, para que pueda los mamíferos, cualquier mamífero, aquí tendríamos que decir que cualquier mamífero puede mover la cola,
no solo los perros. Aunque estemos apuntando a un perro, el comportamiento debe estar modelado en la clase base. Entonces aquí tendríamos que decir, entonces todos los mamíferos mueven cola. No, si aquí quiero nada más que el perro, porque tengo un perro, yo quería que moviera la cola, pero ¿se compila? No, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque los mamíferos no mueven la cola. Y en lo que respecta al compilador, P es un apuntador a mamífero, ¿sí? Entonces esto no se puede hacer, marca un error. Entonces, ¿compilará? No, no va a compilar, ¿sí? Y bueno, ¿por qué no compila también? Porque es lo que pasa cuando nosotros asignamos a una clase, de la instancia de una clase derivada a una clase base. Esto se llama upcasting y también hay otra acción que se va a hacer, que es rebanar el objeto. Entonces, upcasting nos permite convertir objetos de clase hija como si fueran objetos de clase padre, ¿sí? El upcasting no los permite, y ya lo estuvimos viendo, cómo a un objeto, a un apuntador de clase padre, le podemos asignar una referencia, una dirección o de clase hija, ¿no? Aquí en un rectángulo tenemos dos formas de hacer upcasting a apuntadores de clase base. ¿Sí? Haciendo una analogía, teníamos aquí el mamífero y aquí el perro. ¿Ok? Entonces, si asignas un objeto a una variable de tipo padre, el objeto es rebanado. Así se dice, sliced. Es rebanado. ¿Por qué? Porque en las características, mira, aquí tenemos el objeto, la clase base, y tiene estas características, comportamientos y atributos, mientras que su clase hija tiene todo de esta clase, porque lo hereda, pero tiene adicionales atributos y características. Por ejemplo, ahorita vimos, el perro tiene el mover cola, que no lo tiene el mamífero, haciendo esa analogía. Entonces aquí, si nosotros hiciéramos rectángulo R1 y luego a R1 le pudiéramos mostrar el estado, el objeto rectángulo me mostraría todo esto. Pero después lo paso a R2, ¿sí? Está relacionando, lo hago con R2, aquí un apuntador, y le digo mostrar estado, ¿sí? A R1 lo asigno a R2 y le digo mostrar estado, solamente me va a mostrar esto, porque no tiene todo esto. Aquí no es ligadura dinámica, es en el estático, con estático. Entonces pasa que estamos observando cómo se rebana, se dice se rebana. Entonces, este digamos que es más amplio que este, por eso se dice que cuando un objeto R1 lo asignamos a un apuntador de R2, lo que estamos haciendo es rebanando, ¿sí? Rebanando. Y bueno, en muchos casos es útil a tener eso para los comportamientos polimórficos que vamos a buscar, ¿sí? Hay otra cosa que se llama downcasting y es el inverso al upcasting. En este caso se crea un apuntador a la clase hijo que hace referencia a un objeto de la clase padre. Por ejemplo, aquí tenemos un apuntador a una clase derivada, una clase hija, y le pasamos la dirección de un padre, ¿sí? Error, esto no puede ser así, ¿sí? No puede ser así porque la relación no es así el padre no es un hijo. Entonces no puedo hacer esta relación así directa, no podría, ¿sí? No podría pasar esto así. Se tiene que hacer, en este caso, un casting específico, ¿sí? Tendría yo que decirle, es como si aquí quisiéramos a un entero, ¿sí? Pasarle un flotante. Nos diría, no puedo porque el flotante no lo puedo pasar a un entero. Pero sin embargo, si nosotros tenemos un tipo entero y le asignamos, perdón, un tipo flotante y le asignamos un entero, no pasa nada, ¿no? Porque lo puede absorber, lo puede abarcar, pero aquí no. Entonces, se tiene que hacer un casting. ¿Y qué es lo que se hace? Un casting es poner entre paréntesis el tipo al que queremos convertir. Ay, aquí me faltó una apuntador. Bueno, aquí queremos pasar al tipo, aquí me faltó un asterisco porque es de tipo apuntador. Queremos convertir a el child. Esto se llama un casting, ¿sí?
Casting quiere decir conversión a un tipo en particular. Entonces tenemos reglas para asignar objetos. Y estas reglas son las siguientes. No se puede desplazar algo a través del mismo nivel de la jerarquía. O sea, no puedo convertir, aunque haga casting, un triángulo en un círculo. No puedo hacerlo, no hay una relación, no puedo hacerlo. Sí se puede desplazar algo hacia arriba del árbol sin problemas. Ya vimos que un círculo es una figura geométrica, un triángulo es una figura geométrica y puedo simplemente en una instancia de círculo puedo asignarlo o un apuntador a círculo puedo asignarlo a un apuntador a figura geométrica o un objeto lo puedo asignar porque está esta relación. Sí se puede desplazar de aquí, de algo de la clase base a una clase derivada. Sí lo podemos hacer, pero en ese caso hay que ser explícitos y usar casting. ¿Sí? Tenemos que decir, eso es lo que quiero hacer. Quiero convertir un apuntador, un objeto de clase figura geométrica a un triángulo. Casting significa entonces cambiar explícitamente el tipo de la variable en la que se guarda la referencia a un objeto. No quiere decir que un objeto de clase base se convierta en uno de clase hija, simplemente quién lo está referenciando. Aquí tenemos una figura, ¿sí? Y una apuntadora figura y le asignamos un círculo. Esto es el primer caso de que un círculo es una figura y se hace sin problema. Pero si nosotros después queremos a un círculo asignarle una apuntadora figura, tenemos que hacer forzosamente un casting y especificar que queremos hacerlo, ¿sí? Una vez, un objeto una vez creado, retiene su identidad. Acuérdense que es una de las características, que los objetos tienen estado, identidad y comportamiento. Entonces no pierde esa identidad fundamental ni cualquier cosa que se haya hecho al mismo, ¿sí? Entonces estamos aquí apuntando, cambiando, haciendo referencia, pero los objetos siempre van a mantener su identidad. Bueno, regresando a nuestro ejemplo de mamífero y perro, podemos ver ahora que si nosotros queremos, tenemos un apuntador mamífero y le instanciamos con un perro, pero por alguna razón queremos usar este apuntador y mover la cola, ¿no? Para pedirle a mi objeto perro, porque lo que está apuntando es un perro y quiero que a mi objeto perro le pida mover la cola, ¿sí? Ya vimos que no compilará, no compila, pero podemos hacer un downcasting, ¿sí? Decirle, ok, a ver, ya sé que está en un objeto mamífero, pero ahora para que pueda funcionar, lo que necesito es volver a convertir mi apuntador a mamífero a perro, y ya que es un apuntador a perro, ahora sí le puedo decir mover la cola. Vamos a verlo, ¿sí? Entonces aquí dijimos no funciona, ¿no? Ahí donde estábamos. Vimos que no compilaba, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces lo quito y así no va a compilar. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Pero si nosotros le decimos, ok, ya sé que los mamíferos no mueven la cola, pero yo necesito usar ese apuntador. Entonces puedo crear otro apuntador perro, X, igual, apuntador, X, igual, y le voy a decir, quiero que vuelva a ser, quiero no que X sea una apuntadora mamífero, más bien que conviertas lo que tienes a de tipo perro, hacer un apuntador, lo estoy convirtiendo a un apuntador de tipo perro que ahora se llama X. Y si, déjeme borrar ahora a X, que es de tipo perro, un apuntador, le digo, y miren, ya aparece todos sus métodos como un perro, mover cola. ¿Sí? Otra forma es, bueno, ahorita les digo, vamos a correrlo y entonces ya tenemos que pues ladra, brinca y mueve la cola, ¿sí? Esto es muy conveniente, muchas cosas a veces lo vamos a hacer porque vamos a usar arreglos, ¿sí? O conjuntos de clase base en la que tenemos muchas clases, muchas instancias diferentes de subclases y queremos hacer algo específico para una de esas instancias. Entonces downcasting va a ser muy útil, ¿ok? Podríamos hacer eso, bueno, nos regresamos. Ahora vamos a entrar otra vez viendo lo fuerte en esta parte, ya después de todo lo que hemos estado viendo, y recordemos polimorfismo.
Polimorfismo se define como la capacidad de objetos de clases diferentes, relacionados mediante herencia, de responder de forma distinta al mismo mensaje. Esta es la definición que vimos desde el inicio, que hablábamos de modelado y que empezamos a ver el paradigma. Es decir, se envía un mensaje a un conjunto de objetos del mismo tipo y cada objeto responde de forma diferente. Aquí tenemos, todos estos son de la clase figura geométrica y a cada uno de estos les podríamos decir, a ver, figura geométrica sin que le diga triángulo, cuadrado, círculo, a todos, figuras geométricas, todas las figuras geométricas calculen su área y ya vimos que dinámicamente, ¿no? Con ese enlace dinámico, siendo funciones virtuales, cada uno va a hacerlo a su manera. Ya vimos cómo es que lo van a hacer, ¿verdad? Le vamos a pedir a todos que calculen su área. Entonces, ¿qué requerimos para implementar polimorfismo? Pues ya lo vimos. Herencias y clases abstractas. Ya sabemos, podemos ser clase abstracta o no, pero pues virtuales, forzosamente los métodos deben ser virtuales aquí, ¿sí? Para tener un enlace dinámico o método virtual de invocación. Tenemos que hacer sobreescritura de métodos, porque si yo aquí lo pongo, aquí lo defino como virtual puro o virtual, tengo que tener sobreescritura o redefinición de métodos para que pueda tomar el método adecuado, ¿no? Para calcular el área del círculo. Y tenemos también algo llamado variables polimórficas. No le voy a dar ese nombre, pero es una variable polimórfica, porque si se fijan, una apuntadora figura geométrica puede tomar muchas formas, ¿sí? Por eso se llama variable polimórfica. Puede estar apuntando a un círculo, o puede estar apuntando a un triángulo, o puede estar apuntando a un cuadrado. Por eso estas variables también se llaman variables polimórficas, apuntadores o referencias, ¿sí? Son direcciones, es lo que necesitamos para poder implementar polimorfismo. Ya todo esto lo vimos, ya lo sabemos, y entonces vamos a empezar a ver. Aquí tengo el ejemplo, se los puse en las diapositivas, de figura geométrica precisamente, en el que tenemos la clase figura geométrica, tengo un método abstracto, un virtual puro, que es el calcular área, igual a 0, como corresponde. Tengo aquí la clase círculo que deriva de figura geométrica, ¿sí? Y la clase triángulo que también hereda de figura geométrica. Tengo sobrescritos, como espero, el método calcular área, ¿sí? En las dos. Y bueno, aquí puedo ver polimorfismo, ¿sí? Tengo una variable polimórfica que es una apuntadora figura geométrica y bueno, aquí le asigno a esta variable una instancia de círculo y le pido getNombre, que lo hereda de figura, y calcular su área, y lo va a hacer como un círculo. Aquí lo instancio con triángulo, le pido calcular área y lo va a hacer de esa manera, ¿sí? Entonces, aquí ya uniendo todo lo que teníamos, pues ya podemos hablar de que estamos implementando polimorfismo, uniendo todos esos elementos. Otro ejemplo es el de mamífero, cerdo, perro y gato. Se los voy a mostrar. Los van a tener también disponibles ahí en la plataforma. Aquí está el de mamífero, en el que vamos a ver. Bueno, aquí tenemos, ahí le puse animal para que se llama clase mamífero. Es el mismo que teníamos, ¿sí? Tenemos, le estoy poniendo ya como protegido mis constructores de la clase mamífero. También tengo un destructor, después hablaremos de eso. Y tenemos virtuales el hablar y el mover, ¿no? Todos mis mamíferos pueden hablar y pueden mover. Tengo mi clase perro, que deriva de mamífero. Tengo sus constructores, tengo el mover cola, que es otro método agregado del comportamiento de los perros, y tengo sobrescrito override, es la que overriding, el hablar y el mover. También se llama invalidar o anular. Override significa anular. Entonces, estos métodos anulan a los métodos de aquí. Tengo en clase gato, que también habla y se mueve, y además caza ratones, sin un comportamiento adicional. Recuerden algo que también siempre comentábamos, que en las clases derivadas o en las clases hijas, normalmente cambian de nivel porque agregan funcionalidad o agregan atributos o agregan algo, ¿sí? Y por último tengo mi clase cerdo,
en el que también habla, se mueve. A ver, le voy a poner otro aquí, ¿verdad? No le puse, le voy a poner otro comportamiento, se bañar. Ya ven que los cerditos les gusta mucho. Entonces le voy a poner que, Lara, se está bañando, ¿no? El cerdito. Ok. Entonces ya tenemos aquí nuestros métodos hablar, mover y bañar. Ok. Suponiendo, vamos a ver, antes de que vean cómo se implementa, déjenme ver que no le metí código de más, porque luego eso hago, ok, en lo que estoy probando. Y voy a ver, antes de que les muestre qué es lo que hicimos, qué es lo que hice, ahí voy, creo que no le gustó la N, cerdo. Ok. Voy a ver el ejemplo de polimorfismo. Estamos totalmente en tiempo de compilación. Y me dice, ingrese el número de mamíferos a instanciar, suponiendo que le pongo 4. Y luego me dice, dinámica, en tiempo de ejecución. A ver, escoge perro, gato o cerdo, para que no sea que ya le puse el código ahí amañado, ¿no? No. Perro, gato. Ok, le voy a decir, quiero crear un gato. Gato, Tom. Luego quiero crear un cerdo, Porky. Luego quiero crear un perro que se llama el famoso Firulais. Y luego quiero crear otro perro que es Lassie, ¿no? Miren qué pasa. El primero dice soy Tom y y habla y se mueve, miau miau, y se mueve trepando. Porky, oin oin, y se mueve corriendo. Y Firulais, guau guau, y se mueve brincando. Aquí otro Lassie, guau guau, brincando. ¿Sí? Todos respondieron polimórficamente, ¿sí? Todos respondieron conforme instanciamos, perro, gato. Si yo hago que ahora sean 3 y digo, yo solamente quiero puros gatos famosos, gato Tom, gato Garfield y 2, gato Félix, 3 gatos, y responde en todo, ¿sí? Correctamente. Entonces vemos que estamos implementando lo que dijimos a todos los, y vamos a ver cómo se implementan. Aquí estamos pidiendo ingresa el número a instanciar. Creamos un apuntador con el número de mamíferos que nos dijeron. Igual, no hay ningún problema en crear arreglos. Este es un arreglo de apuntadores, no es un arreglo de mamíferos, no son instancias, son apuntadores, son direcciones. Aunque el método de la clase es abstracta, no tenemos problemas en crear estas variables. ¿Sí? Lo que no podemos es instanciar, recuerden. Ahora, aquí ponemos el menú, le pedimos el nombre y dinámicamente, dependiendo de las opciones que tomemos, vamos a estar asignando instancias de perro, de gato o de cerdo en el arreglo de mamíferos, ¿sí? Y bueno, ya dependiendo de las opciones, fuimos asignando. Y después aquí es donde vemos polimorfismo. Noten, aquí es donde probamos que hay polimorfismo. ¿Por qué? Porque para todos los mamíferos, sin que me importe qué es, no sé si es aquí en este código, no sé si es cerdo, si es gato, porque en tiempo de ejecución el usuario va a escoger, sin que me importe cuál es el mamífero, le pido que muestre su nombre, que me dé su nombre, y luego le pido que hable y que se mueva. Y con la ligadura dinámica, ¿sí? Con el método sobrescrito y las funciones virtuales hacen posible que podamos hablar, que cada mamífero que es un gato, un perro o un cerdo, hable y mueva como corresponde. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo claramente polimorfismo. Espero que vamos quedando todo muy claro. Bueno, por último, que vemos en esta clase, hemos visto muchas cosas, este tema es muy interesante a mi gusto, muy útil porque es sobre lo que vamos a modelar y vamos a empezar a resolver todos, la mayoría de nuestros problemas, resolviendo problemas con polimorfismo, que es lo más poderoso, de lo más que tiene la programación orientada a objetos. Entonces, pensando en nuestro ejemplo anterior,
Supongamos que tenemos un arreglo de apuntadores a mamíferos, ya lo vimos, apuntado a diferentes mamíferos. Ya vimos que polimórficamente responderán a los mensajes de hablar y mover a su manera. Pero ¿qué pasa si necesitamos que los gatos, y solo los gatos, salgan de cacería? Podríamos pensar en un casting, como sigue, ¿no? Ya supimos que en downcasting, hacer un downcasting, porque si yo le pongo aquí, que, que le digo, a ver, mamíferos de J. Miren, mamíferos de J, no quiero que me muestren. Aquí no sabemos qué va a ser, ¿verdad? Además, no me está mostrando porque son clases abstractas. Digo, ¿sabes qué? A ver cómo dice en el de gato, cazar ratones. Salgan a cazar ratones. A ver, me dice, cazar ratones. Ya sabemos que este método, dado que no todos los mamíferos cazan ratones, pues ni va a compilar. ¿Están de acuerdo? Mire, mamífero no tiene este miembro de cazar ratones. Los mamíferos no cazan ratones. No todos los mamíferos cazan ratones. Ok. Decimos, bueno, no importa. Como no todos cazan ratones, pero yo voy a convertir este mamífero a gato porque quiero los gatos cacen ratones. Y entonces voy a crear aquí otra variable, gato apuntador G, y le digo, bueno, ok, está bien, G igual a un casting, gato, un downcasting, lo voy a bajar y le digo mamíferos, ¿no? Punto y coma, y ahora G le digo que case ratones, ¿sí? Ya todo el mamífero conviértelo a gato y le pídele que case ratones. ¿Qué nos dará? ¿Va a compilar? Sí va a compilar. A ver, vamos a ver, ingresa y vamos a decirle que vamos a meter 3. Y le voy a decir un perro. Sí. Le voy a decir un cerdo, petunia, y le voy a decir un gato, con botas. ¿Qué pasó? Pues que ahora resulta que Lassie y Petunia también cazan ratones. Esto nos dan, al hacer esto, así de esta manera, por hacerlo, aunque es correcto, sintácticamente, si el compilador no nos dice nada, es un error de lógica, porque no todos cazan ratones. Entonces esperaríamos una manera de decir, oye, no, espérame, no todos los mamíferos son gatos. Como son apuntadores, no tiene problema en convertir esta dirección a una dirección de G, y como ya G es gato, pues G sí puede cazar ratones, y entonces invoca cazar ratones y caza ratones. Aquí sucede algo muy raro, ¿no? Porque de repente son apuntadores y ya resulta que en la llegadura de cazar llama a la instancia que tiene de gato sobrescrita y al método de cazar ratones y lo llama. Entonces, esto es un error, ¿sí? Ya vimos esto. Todos cazan ratones, es un error. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, tenemos algo que se llama casting dinámico, ¿sí? No hacer casting por hacer casting, sino lo que podemos usar es el casting dinámico, que nos permitirá verificar si el apuntador está referenciado a una instancia de la clase deseada. En nuestro ejemplo, si apunta gato, ¿sí? La forma en que ponemos un casting dinámico es usando la palabra dynamic cast, -cast, el tipo al que queremos convertir y el valor o el apuntador, la variable que queremos convertir. Entonces, tipo debe ser un apuntador o una referencia siempre. En lo dinámico tenemos que estar usando apuntadores y referencias. En tipo de ejecución, lo que nos va a permitir este casting dinámico es realizar lo siguiente. Checa para ver si la conversión tiene sentido. Va a checar si un perro puede ser un gato. Si no tiene sentido, no va a realizar la conversión, ¿sí? Si tiene sentido, va a realizar la conversión. Y si no tiene sentido, no va a realizar la conversión y nos va a retornar null, ¿sí? Nos va a regresar null. Entonces, lo que tenemos que hacer es esto, GDynamicGato, ahorita lo hacemos, ponerle un casting dinámico antes de convertir,
y si no es null, quiere decir que sí tiene sentido, y entonces es un gato y le podemos pedir que case ratones, ¿sí? Entonces, en lugar de usar esto, así tan simple, vamos a agregarle la palabra dynamic-cast, le cambiamos por angulares y ponemos entre paréntesis la variable, en este caso el apuntador en la dirección, en la posición de J, que queremos convertir, ¿sí? Aquí estamos asignando a G, y aquí podríamos hacer un if, poner todo esto, lo podemos hacer aquí mismo. Si esto es distinto de null, y creo que le puse muchos, a ver, aquí me falta otro, ¿sí? Aquí hacemos el casting, lo asignamos a G, y luego preguntamos si G es distinto de null. Si es distinto de null, entonces podemos cazar ratones, y si no es distinto de null, miren, aquí van a ver, le voy a poner otro, else, si no es distinto de null, le voy a mandar escribir para que vean cuando no es, le voy a poner, no es gato, no es gato. Y entonces, podemos correrlo, y entonces me dice, el número de mamíferos, 3, perro es Scooby, así se escribe Scooby o Scooby, quién sabe, bueno, Scooby. 2, Tom, y 3, ok. Miren, aquí es y me dice, no es gato, porque cuando quise aplicar el casting, no tenía sentido convertir un perro a un gato, entonces no es gato. Tom es un gato, sí, cazando ratones. Babe es un gato, no es un gato, ¿sí? Entonces, es muy útil el poder hacer el downcasting, pero hay que hacerlo con mucho cuidado y usando el casting dinámico para asegurarnos que es únicamente los objetos de la clase que queremos convertir o hacer un downcasting son, en este caso, los gatos, solo los gatos. Aquí también puse el ejemplo, ya solo está haciendo, ¿sí? Bueno, ¿qué hemos aprendido? Pues aprendimos básicamente a implementar polimorfismo, ¿sí? Recordando qué es lo que necesitamos para implementar polimorfismo, herencia, saber hacer herencia, ya sabemos cómo poner herencia, clases abstractas, ya sabemos cómo crear una clase abstracta, necesitamos sobreescritura de métodos, sabemos sobreescribir métodos, sabemos qué es un enlace dinámico o método de invocación dinámica, sabemos que tenemos que usar funciones virtuales, sabemos cómo se va a comportar, que va a llamar al método de la clase correspondiente, y sabemos usar variables polimórficas con apuntadores, y hacemos downcasting, upcasting y nos sabemos mover, ¿sí? Bueno, con eso terminamos. Aquí les dejo unas referencias que me parecieron interesantes al final para que las puedan checar y completar lo que por ahí pudieran tener duda. Les recuerdo, en Blackboard está la actividad correspondiente a estas diapositivas, a este video y la tarea correspondiente. Gracias, bye.